Muy, pero muy bienvenido, mis queridos telepensantes. ¿Usted creía que iba a poder rechazar esta constitución así como así? Pues bien, la semana pasada nos hemos enterado de que al parecer hay un plan B en el caso del rechazo que vamos a comentar con nuestro constituyente estrella, Martín Arrau. Bienvenido a Esfera Pública. ¿Qué es lo que nos ha comentado el estimado señor Baza? Al parecer tenemos una nueva propuesta de democracia, participación directa y todo en pos del bien común. ¿Cómo ha sido este gran proyecto firmado por una clase política de una capacidad estratégica y de diagnóstico del malestar social tan importante que puso al servicio de la extrema izquierda los derechos suyos y míos, mi estimado telepensante? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, Vanessa, un gusto, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, la semana pasada se votaron derechos sociales, muchas cosas que ya podemos hablar, pero para mi gusto, lo más grave fueron las declaraciones del expresidente Jaime Baza, ¿no es cierto? Que dice que si este proyecto constitucional, su proyecto de extrema izquierda, llega a ser rechazado, Chile va a ser ingobernable, va a haber violencia, y tiene varias lecturas, ¿eh? Eso puede ser claramente una amenaza, porque claramente ellos conviven con esta violencia. Y en el fondo diciendo, si es que no es ni ideario, no es ninguno. Es la violencia, el caos. Eh, y claramente lo otro es no entender que estamos en un proceso democrático, pues no creerle. Porque si hay un proceso democrático con una opción, claramente no sé qué hace aquí este señor Baza. No, absolutamente. Y estamos en una situación en la que en definitiva se nos está amenazando, porque esto, mucha gente votó a prueba y esto es algo que no, por supuesto que las encuestas no les interesa medirlo. ¿Quién votó a prueba porque quería que se acabara con el estallido social, que se acabara con la quema del metro, que se acabara con la imposibilidad de llegar a la pega, que se acabara con el que no baila no pasa, que la gente volviera a su vida normal? Probablemente un porcentaje importante de personas, y sobre todo si es que uno piensa, porque tú me podrías decir, no, pero Vanessa, yo creo que tú igual como que estás un poco usando el argumento de forma forzada, pero es que nada más explica que la gente de Santiago Centro haya votado a prueba, que su anhelo por la paz y la tranquilidad que nunca les ha llegado. Entonces, si es que ahora nos vuelven a amenazar con lo mismo, ¿será, cómo lo ves tú? ¿Crees tú que Baza y esta gente que está detrás justamente junto con los medios de comunicación? Porque no hay que olvidarse, aquí cada periodista que estuvo promoviendo una resignificación del malestar social producto de los abusos, apuntándose a la Constitución, fue un periodista que estaba, que es parte, digamos, del equipo revolucionario que convenció a la gente que su problema no era el abuso de ciertos políticos, de ciertos empresarios, etcétera, sino que su problema era un papel donde estaban establecidos nuestros derechos constitucionales y su defensa. ¿Tú crees que hay algún tipo de extorsión en las palabras de Baza? Total. Total, y son muy, muy graves, muy graves. Yo creo que lamentablemente pocas personas salieron al paso de esas palabras. Yo creo que hay que recordarlas y analizarlas, porque ponen de manifiesto efectivamente ese espíritu, ese ADN del uso de la violencia, de la convivencia de la violencia, de aceptar la violencia cuando a mí me conviene, que es lo que hemos visto por parte de la izquierda, del Partido Comunista, evidentemente. Por ejemplo, en el tema de la Araucanía, ¿no es cierto? Que es claramente el terrorismo y violencia. La semana pasada, nuevo ataque en la Araucanía, bueno, todos los días ya. Y ellos callados, y cuando le preguntan hablan, ¿no?, de Gualmapu y cuántas cosas no hay, pero no hablan efectivamente de una condena explícita y de tomar acciones, menos de la violencia, y ahí está el tema. Hoy día el gobierno es del presidente Boric. Entonces vamos a ver qué postura tiene la violencia, ya la vimos. Un viaje a Gualmapu, como le dicen ellos, a la Araucanía, frustrado, no entender nada, que con terroristas no se negocia, y ahí termino. La ciudadanía tiene que entender que con la violencia y el terrorismo no se negocia. Y por tanto, aunque cueste, aunque haya que sufrir el camino, si es que cedemos ante el terrorismo, ante la amenaza de la violencia, estamos liquidados, estamos acabados. Es como ceder ante un niño con pataleta. Si usted le da todo lo que quiere, imagínese cómo va a quedar demasiado ese niño y va a terminar siendo rehén de ese niño. Lo mismo va a pasar acá. Si es que seguimos cediendo ante la violencia, tolerando la violencia, no tomando las medidas firmes contra la violencia, va a terminar gobernando gente violenta, claramente, que nos va a tener secuestrados. Claro, ahora yo creo que eso ya de alguna forma está pasando. Lo que sucede es que no nos damos cuenta porque el secuestro todavía no se ejerce con la máxima coerción, porque tienen que reordenar a las fuerzas internas. Pero si tú lo piensas, toda esta cabrería de Boric y compañía, Jackson, Vallejos, Cariola,
son todos cabros chicos todavía mentalmente, que se quedaron en hacer la pataleta, salir a las calles, dirigentes estudiantiles, hacer la pataleta, así fue como llegaron al poder también. Y Boric lo dice, esto no lo estoy diciendo yo, lo dice él en su discurso presidencial. Apenas asume, dice, nosotros tenemos que liberar, digamos, lo que se entiende por primera línea, porque sin ellos no estaríamos aquí, lo dice él, no lo estoy diciendo yo. Entonces, esto partió con las pataletas de los estudiantes, los pingüinos, etcétera, muy bien dirigidas desde el interior de los centros de los establecimientos educacionales. Y hoy día, esos niños que hicieron pataleta en esa época, que sí eran jóvenes, no crecieron en el mundo del Peter Pan, ¿no es cierto? No se hicieron cargo de la complejidad, por eso es que ahora todo lo consideran muy complejo, todo está muy difícil, todo es muy complejo, ¿no? Y termina siendo, como decía un estudiante mío en uno de mis cursos, termina siendo un complejo un complejo mental, porque ya no se pueden resolver los temas complejos. Y ahí tú hablas de ese secuestro y Germán Concha hablaba también del síndrome de Estocolmo, que hemos terminado prácticamente de enamorarnos, incluso liberales, que están planteando que esta constitución sería como un punto de partida, ¿ah? Para después ir reformándola y por lo tanto aprueba nomás, oye Martín, aprobemos nomás porque fíjate que si nosotros aprobamos igual, mira, nos evitamos la violencia, igual buena onda porque igual va a ser paritario y podemos hablar en lenguaje inclusivo y todo eso, y después lo que no nos gusta igual lo cambiamos, ¿cachai? O sea, igual así ay, nos evitamos que el país se confronte unos con otros y vamos a ser todos amigos y terminamos de construir la casa de todos después, ¿cachai? ¿Qué opinas tú de esa buena onda? Yo no sé, no he escuchado y si alguna persona que se diga liberal plantea eso es que no ha leído el texto constitucional y no entiende nada, o sea, por ser suave. ¿Ah? Esta es una constitución que abre las puertas y camina bastante hacia el totalitarismo. Y no lo digo solamente porque eliminan el Senado y concentran el poder en un ente, porque estamos aprobando artículos terribles sobre Fuerzas Armadas, Carabineros, por suerte se rechazó, pero en fin, concentrando el poder político y abriendo las puertas a un totalitarismo, sino que la lluvia de derechos sociales con letra chica, donde el Estado invade cada vez más los ámbitos de vida de las personas, la libertad de las personas, donde se le quita o se dibuja la propiedad privada, parte importante de la libertad de las personas. Es totalitarismo, nada más que te lo dicen de otra manera. Si cuando el Estado te dice yo le voy a administrar su vida, usted trabaje para que me harto impuestos y yo político le administro su vida, eso es totalitarismo, es perder libertad. Entonces, si alguien que se dice que defiende la libertad está a favor de esta constitución, que encima es un primer paso hacia un camino al totalitarismo, chuta, me llamaría mucho la atención. Es como triste, muy triste. Sí, la gente como que no quiere hacerse cargo de tomar el peso y no quiere, no tiene el coraje de mirar el caos. El coraje es una realidad psíquica que al parecer hemos perdido en Chile y nos hemos dejado pasar a llevar por un grupo, un pequeño grupo de extremos que han sacado desde el general Baquedano hasta nuestra propia constitución del lugar que les correspondía. ¿Y qué crees tú que va a pasar ahora con la votación a la expropiación de la propiedad indígena que se viene esta semana? Porque ese es el gran tema que tiene que resolver la Comisión de Derechos Fundamentales. Sí, una cosa antes, para cerrar el tema anterior, yo creo que estamos en un estado, quizás algunas personas, ¿ah? Sobre todo algunos que votaron legítimamente por el apruebo, porque creían que era un camino como tú. Ahí sí ese discurso puede calzar un poco más. ¿Ah? Resolvamos algunas cosas, en fin, en este proceso que va a ser tan maravilloso e intelectual, cosa que no ha sido. Y yo creo que esas personas quizás están en una etapa de negación desde el punto más psicológico. Yo creo que le haría bien ir a caminar al centro, ¿ah? De todas las cosas que más que hay, para que se acuerden un poco de la violencia y después vayan un par de horitas a ver las discusiones en la convención. Con ese tour, un par de horas simplemente, yo creo que van a salir de ese estado de negación y van a dar un baño de realidad del poco nivel intelectual y lo básico que es la discusión en la convención. ¿Y cómo nació esto? La violencia, el centro es espantoso, yo lo he hecho varias veces, vayan a caminar por el centro de Santiago. Sobre lo que tú dices, hay muy poco margen. O sea, esta constitución ya es indigenista, la pluralización, los sistemas de justicia separados, el artículo 7 que dice que hay que pedirle permiso a los pueblos originarios por cualquier cosa que los pueda afectar, los cupos reservados, en fin, puedo seguir, indigenista, indigenista. Porque esos 17 votos los necesita la izquierda más extrema para aprobar todo el resto. Y por tanto yo veo que hay muy poco espacio de no decirle, o sea, de decirle que no a algo que propongan los pueblos originarios. Por eso hay esas voces que dicen que la Comisión de Armonización va a arreglar esto y va a sacar todos los temas indígenas y va a sacar la plurinación. Eso es mentira. No hay ninguna posibilidad porque ahí se cae toda la estructura de votos que construyeron con la lista del pueblo, con los anarquistas, con los pueblos indígenas, en fin.
Sí, ¿y qué crees tú que va a pasar ahora con los grandes temas que son los que vienen esta semana, que es la expropiación de propiedad indígena que tiene que revisar la Comisión de Derechos Fundamentales? ¿Cómo se ve eso? No, como te decía, yo no veo ninguna posibilidad de que los indígenas no tengan un régimen diferente al resto de los chilenos, que ya lo tienen en el uso de los bienes naturales o de los recursos naturales, que le cambian las cosas y yo ya me estoy contagiando. Dentro de sus territorios, territorios que todavía no se definen, por supuesto, que pueden cobrar sus propios impuestos. O sea, ya tienen un régimen tributario, patrimonial de propiedad, las personas de los pueblos originarios muy diferente al resto de los chilenos. Y todo esto en un escenario conjunto de definición vacío, que hay que llenarlo después, digamos, por ley, quien tenga la mayoría de este pluriparlamento, digamos. Claro, y lo que pasa es que la mayoría, con los cupos reservados, dado que el país se divide más o menos en 50-50, esa reserva de esos cupos son definitivamente la manera que tiene la extrema izquierda de asegurarse el 50+1 en todo lo que se decida. Pero es que pues eso es, si aquí están armando por eso, alguien que crea que esto defiende la libertad o la democracia, no entiende que acá se está creando un parlamento que es con un porcentaje muy importante de grupos indígenas reservados, que son la bisagra de esto, claramente radicalizados, grupos pequeños que se pueden cooptar. Recordemos que hay constituyentes que salieron electos con 60 votos, porque eran de los pueblos indígenas. Entonces, este es un parlamento que ya está diseñado para que sea efectivamente camino al populismo, que sea camino a la falta de seriedad absoluta y eliminando el Senado, por supuesto que eso ya se rompe cualquier contrapeso democrático. Ahora, el punto es que tú hablas de populismo, no existe populismo en los países pobres, porque requieres, para poder hacer populismo, de un capital que repartir, si no, no hay populismo. Ahora, nosotros vimos que la semana pasada se rechazaron todas las propuestas que había para proteger las capitales de los fondos de pensiones de los trabajadores. Con esos capitales se puede hacer populismo y que con el populismo lo que se puede hacer es financiar el éxito de la revolución y luego entonces a partir de la captura absoluta del deep state, del aparato estatal en lo profundo, en lo que realmente toma decisiones, ¿no es cierto?, que vendrían siendo las Fuerzas Armadas, etcétera, también sistema de PDI, o sea, la PDI, el de carabineros, etcétera. Entonces, una vez financiada la revolución, con la captura de cierta población importante que toma decisiones importantes, luego ya se puede instalar entonces el régimen totalitario. ¿Cómo ves tú esto de los fondos de pensiones y el doble discurso que ha habido? Por un lado, el rechazo al quinto retiro, ese rechazo era porque querían echarle el guante después. ¿Cómo lo has visto tú esto? No, yo creo que hay que leerse la sección de horóscopos para entenderlo, porque tener al presidente Boric en contra del quinto retiro, dando unas explicaciones muy razonables desde el punto de vista macroeconómico, una cosa notable, cuando él hace unos meses era el hincha número uno de destrozar el sistema de pensiones sin preocuparse de la inflación ni nada. Por otro lado, presentando el gobierno un proyecto de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Y por otro lado, sus constituyentes en la convención rechazando todas las indicaciones que tenían que ver con la inexpropiabilidad, abriendo la puerta a que se estaticen, roben los fondos de pensión. Entonces, nadie entiende nada acá, y por otro lado el Partido Comunista votando en contra junto con republicanos, que claramente la gente de derecha y con criterios siempre ha votado en contra de estos retiros porque tiene un efecto económico desastroso, como ya lo estamos viendo. Entonces, nadie entiende nada y yo sí creo que efectivamente, si esta gente llega a capturar, expropiar, robar los fondos de pensiones o la capacidad de administrarlos por parte de los políticos, esto abre el camino claramente a un periodo de bonanza desde el punto de vista de bonos, de bonería, como le llaman ellos, que va a darle el espacio suficiente para que capturen cada rincón de la cuota de poder, y eso es peligrosísimo. El sábado me tuve que dar una charla y había un amigo venezolano que era estudiante y estuvo preso él, bueno, ya está en Chile trabajando acá. Y me contaba que era impresionante porque la policía, la justicia, todo está comprado por el régimen. Entonces no hay ninguna posibilidad ni siquiera de justicia, de seguridad, nada. Y eso precisamente necesita tiempo. Y es un problema porque con la administración de los fondos de pensión a punta de bono y de populismo, hay
tiempo suficiente para que el cáncer de este ideario más totalitario alcance todos los niveles de administración pública. Por tanto, es importante, no solamente porque creemos en la propiedad individual de los fondos de pensiones, defender que no se roben o expropien los fondos de pensión por una estrategia política que puede ser peligrosísima en Chile. Sí, absolutamente. Bueno, ahí está esa duda, ¿no? Está la duda de que, porque por otra parte no hay muchas iniciativas de parte del Ejecutivo en temas de proyecto de ley, hay un cierto inmovilismo, se está esperando el resultado de la votación del plebiscito de salida. Entonces uno de alguna manera ve que efectivamente todas estas hipótesis respecto de que este es el gobierno de la constituyente y que este es un proyecto, un plan de gobierno que se está elevando a nivel constitucional, va cobrando carne y va haciendo cada vez más sentido, ¿no? Es que es eso, es ese eslogan, es el discurso vacío, es lo que vemos en la convención todo el día, pura buena intención. Una pregunta, ¿cómo se implementa? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde más se hizo? Nadie sabe, nadie sabe. Entonces, lo que tenemos en la convención es una lista de deseos, de buenas intenciones, pero cuando los vemos ya en el Ejecutivo, en el gobierno, bueno, implementen sus buenas intenciones, no son capaces. No hay proyectos de ley. Vemos ministros recorriendo esta semana las regiones, en varios casos me tocó ver un desastre, las declaraciones no tienen ni idea del tema, o sea, pero realmente muy mal, muy mal. Sí. Entonces, claramente son buenos para el eslogan, para la marcha, pero para trabajar y administrar parece que no tienen mucha diferencia. Bueno, pero si la otra vez una telepensante me manda un Twitter de una joven que decía, sí, es verdad, no me gusta trabajar, es verdad, yo soy floja, pero yo tengo derecho a vivir y tengo derecho a los derechos sociales igual. Y así como, vieja, o sea, tú lo que tienes es la mentalidad del esclavista, digamos, ¿no? Esas son cosas que toda esta generación de alguna manera tiene. Ahora, a mí hay cierta gente que me dice, bueno, no queda mucha esperanza, entonces que faltaría un poco abrirse a la posibilidad de salir de la crítica y entrar en lo propositivo. Y ahí hay una cosa que a mí me llama la atención, Martín, porque no, qué duda cabe, había cosas que mejorar de la constitución anterior, sobre todo quizás si tú quieres en el check and balance, en la independencia del Poder Judicial, de modo de que tuviésemos una justicia efectiva también para la clase política, cosa que en Chile no existe. La clase política prácticamente es una oligarquía aristocrática, decimonónica, monárquica, voy a ponerle todos los apellidos que conozco para hablar de privilegios inmerecidos, digamos, ¿no? Porque en definitiva así es como está diseñado. Todas las leyes que ellos legislan no les afectan a sí mismos. Cuando hemos visto un político que le haya afectado una ley que él haya violado y que él mismo ha legislado. Como dicen los Federalist Papers, el día que llegamos a ese punto nos podemos olvidar de la República. Pero si nosotros tuviésemos que revisar propuestas que se han hecho en dirección a lo que fue el real malestar que ha llevado a las personas y que ha llevado a los chilenos a pedir un cambio brutal en la forma de hacer política. O sea, ¿hemos visto algo? ¿Hay algo de eso? No, no, mira, uno camina en la calle y cuáles son las principales necesidades. Seguridad. Las propuestas que se han aprobado de múltiples sistemas de justicia, destrozar la fiscalía, refundar carabineros, que esa se rechazó la zona pero volver, quitan seguridad. Inmigración, estamos ahí en la pelea, yo estoy en esa comisión, ellos quieren algunos inmigración libre, sin derecho a expulsar a nadie, el descontrol total. Otros queremos, por supuesto, seguridad e inmigración, pero vamos a perder, claramente. Entonces, avanzan en la dirección contraria y la gran preocupación hoy día de la ciudadanía es la economía, ¿no es cierto? La inflación, que hay empleo, pega. ¿Quién va a invertir? Si no hay seguridad jurídica de la propiedad privada o de la no expropiación, que haga una ley. En fin, mira, podríamos hablar media hora, no quiero hablar de eso, pero a lo que voy es que hay una lejanía con la realidad gigante y lo que sí eran anhelos o esperanzas de las personas eran algunos derechos sociales como salud, pensión, eso se votaron esta semana, pero con una letra chica. O sea, la constitución actual ya dice que hay derecho a la salud. Lo que dice ahora es que hay derecho a la salud, pero pública, universal, paritaria, inclusiva, con enfoque de género, pagado por todos los chilenos con su cotización obligatoria y todos a FONASA y el sistema público. Y si usted quiere otra cosa, si usted quiere atenderse particular, en fin, que antes se podía con los bonos de FONASA o con su ISAPRE, ya no puede. Tiene que pagarlo por fuera. Además de lo que usted va a tener que pagar obligatoriamente el fisco todos los meses. En pensiones lo mismo.
Va a haber un sistema universal, solidario, administrado por los políticos, es decir, todos los descuentos de su sueldo, los impuestos que le cobran a fin de mes, van a ir para el Estado. Si usted quiere otro sistema, ahorrar, bueno, usted lo va a tener que hacer, pero la plata que usted le descuentan todos los meses de su mes o de su sueldo obligatorio, para el Estado. Entonces, una letra chica, y es pérdida de libertad, y con esto termino. Andaba un cuadrito esta semana muy bueno donde salía los países y la cantidad de derechos sociales prometidos en la Constitución. Los países más desarrollados o más avanzados eran los que tenían menos, porque entendían que estos derechos sociales son prestaciones que en la medida de lo posible se pueden dar, pero no pueden ser derechos constitucionales. Y los países más fracasados, Venezuela, creo que estaba en Angola, no sé, muchos países africanos, todo, pero cientos de promesas en la Constitución, cientos. Entonces, bueno, claramente yo creo que todo esto de malestar en la calle se resolvía con gestión, con esfuerzo, con leyes duras para los políticos y para la corrupción en el sector privado también. Yo creo que ese era un gran tema a resolver que no nos hemos hecho cargo. Pero no con esta lista del viejo pascuero, con letra chica, que en el fondo le da más y más poder a las personas, o sea, al Estado, y le quita efectivamente libertad a las personas. Sí, tenemos un Estado que funciona mal y ese es un diagnóstico que lo vienen haciendo desde hace ya décadas, digamos, yo diría que hace 20 años atrás, la misma concertación, porque el Estado se transformó al final en lo típico que pasa en Latinoamérica, en lugar de ser un Estado eficiente, cada vez más moderno, cada vez con mejores prestaciones para los ciudadanos y de, por lo tanto, si se cobran más impuestos, invertirlo en el buen servicio. Lo que se hizo fue seguir contratando operadores políticos y por lo tanto hoy día el Estado es un peso para Chile. Sí. No, bueno, acá en la propuesta constitucional llevamos decenas, decenas y decenas de nuevos servicios públicos creados, desde las autonomías territoriales indígenas hasta los medios de comunicación estatales en todas las plataformas. O sea, olvídense, es una lista muy larga y él la estaba revisando de nuevos servicios públicos. Por supuesto que no se elimina ninguno, salvo el Poder Judicial, pero ningún otro. Y esto implica más carga tributaria, es decir, pérdida de libertad para las personas que van a tener que pagar más impuestos para mantener a todos estos políticos, sus amigos, los operadores, en lo que tú hablabas, capturando este Estado. Y por último, Martín, sí, una pregunta con la que me encantaría titular esta entrevista de hoy. ¿Podemos decir que no? ¿Podemos rechazar realmente? Sí, mira, hace un par de preguntas quería comentar esto. Hoy día es la real batalla por la libertad y no hay otra opción, digamos. O sea, yo sé que las personas dicen, no, mire, es que si esta constitución no se aprueba, va a haber violencia, como amenazaba el señor Baza, o muchos otros argumentos, digamos. Pero realmente acá hay que pasar a la acción, y la acción implica informarse, revisar esto, analizar, comunicar al resto, porque acá no va a llegar un político o un partido político o alguien a salvar el asunto, digamos. Tampoco vamos a hablar de las Fuerzas Armadas ni nada, no. Acá es la ciudadanía que darse cuenta de lo que está en juego. Y claramente la Constitución, el borrador como está hoy día, está muy malo, usando muchas líneas rojas, y claramente se hace imposible aprobarlo. Y por eso las personas tienen que informarse e informar al resto y dedicarle tiempo a esto. O sea, la mejor inversión que puede hacer una persona de aquí a septiembre claramente es trabajar en esto, trabajar haciendo que las personas despierten y tomen conciencia. No hay otro asunto más importante en Chile en materia política, por supuesto, que esto. De aquí a septiembre claramente es la real batalla por la libertad y se va a definir el derrotero de Chile de las próximas décadas, sin duda. Sí, y ojalá que quienes están en el poder y sobre todo quienes tienen en sus manos a los medios de prensa entiendan, porque que se salgan de su zona de confort y que se recuperen de alguna manera de su decadencia espiritual, lo voy a decir así, así con las palabras de lo que a mí me pasa, porque creo que hoy día hay que hablar honestamente de frente, mirar el mal de frente. Tengo uno de mis hijos que siempre estamos comentando todas estas cosas, y es un chiquillo de 19 años, 18 años, ¿ah? No es que tenga una gran experiencia de vida o que tenga muchos títulos y muchos estudios. Fíjate, el otro día me hace el siguiente comentario, me dice, imagínate, mamá, me dice que José Antonio Cast, con todo lo que tenía en contra, con todos los medios en contra, con todas las entrevistas siendo especialmente ponzoñosas, bueno, esa es una palabra mía, ¿no? De mi castellano antiguo, digamos, pero siendo especialmente agresivas con él, logró ganar en primera vuelta y logró la votación que logró en segunda vuelta, teniendo todo en contra. Me decía, imagínate si hubiese tenido un solo medio de comunicación importante a su favor.
un solo medio de comunicación. Nosotros hoy día no tenemos ni un solo medio de comunicación que realmente informe a la gente y que de verdad abra un espacio a un debate como corresponde, en que quienes están, digamos, introduciendo permanentemente las reglas del juego, es decir, los comunicadores que invitan a personas como tú, como la Tere, etcétera, no estén atornillando al revés. Y aquí, además de la información que tiene que llegar a cada uno de los ciudadanos, nosotros también tenemos que apelar a la responsabilidad de las élites de Chile, porque efectivamente yo me puse a pensar si hubiese habido un canal como Fox News, por ejemplo, ¿no? Que hubiese dado la oportunidad a un José Antonio, a un Daza, a José Luis Daza, que hubiesen realmente podido hacer su propuesta de Chile futuro. Muy probablemente estaríamos en una situación distinta. Y yo creo que ahora, más que nunca, ojalá se pueda llamar a un, porque esto no se trata de que le digan a sus periodistas, usted ahora me cambia el discurso, usted ahora deje de ser revolucionario. No, ojalá puedan llamar a conciencia de lo que dices tú, infórmese y saque sus propias conclusiones. No puede seguir jugando a favor de esta revolución, porque ayer fueron los de la derecha en la convención. Hoy día son los socialistas que lo han pasado re mal la semana pasada, y la señora Uy, Loncón, académica de la Universidad Católica, tan apoyada y premiada por la Universidad Católica, en contra de la libertad de expresión, en contra de la diversidad de opiniones, y mañana puede ser usted, porque ya sabemos, ese es un viejo, una poesía ya bastante antigua, ¿no? Ahora vienen por mí, nunca pensé que vendrían por mí. Entonces es hora, ¿no?, de que de alguna manera haya una reacción en términos de ponerse a pensar. Yo nunca estaría de acuerdo con que o te pones de este lado o te echo o cosas de ese índole, pero realmente los medios de prensa y de comunicación han sido la punta de lanza de este proceso revolucionario, y ya es hora de que eso cambie y retomen las virtudes que corresponden a los buenos periodistas, a los buenos comunicadores. Eso es lo mínimo que podríamos pedir para re resarcir el tejido social de su daño, ¿no? Comenzar por ese camino. de todas maneras, de hecho, es cosa de ver los programas de televisión donde nos invitan, siempre hay tres de izquierda, uno de derecha, centro derecha, lo que sea, o dos y uno. Los periodistas, hay de todo, pero en términos generales las líneas editoriales son bastante tendenciosas y bueno, hace falta hoy día la gran oportunidad también son las redes sociales. Y ahí el llamado a las personas a que actúen, a que critiquen, pero de verdad, o sea, no se trata de reenviar un WhatsApp, hay que hacer opinión, hay que llamar al matinal, hay que escribir columnas, a todo nivel, si no hay que ser experto en esto, si esto es sentido común, es lo más básico de lo básico lo que estamos hablando acá. Es qué porcentaje de mi vida yo quiero dedicar a trabajarle al político y al Estado o quiero mayor libertad. Eso es algo muy básico y ahí tenemos que tener esa mirada crítica, desarrollarla, que no es difícil, para precisamente opinar en cada rincón, en el partido fútbol, en el asado, en la familia, para no dejar pasar ni una, porque ahí, como decía Jefferson, el precio de la libertad es tener que defenderla. Y eso es lo que nos hizo falta en los últimos 20, 30 años, fuimos muy pasivos. Entonces, por eso tenemos que ser, bueno, un fiel seguidor de esa frase que la encuentro notable para estos tiempos que estamos viviendo y defender la libertad en cada rincón, en cada minuto de nuestras vidas, de aquí, por supuesto, a septiembre, y de ahí seguir para que Chile efectivamente pueda tener un futuro en libertad, en democracia, donde nos alegremos que haya personas que piensen diferente, pero en ese plano, de un debate intelectual para elegir lo que sea mejor, para llegar al país a ese bien común. Así es, mi estimado Martín. Muchas gracias por la entrevista hoy a Esfera Pública. Seguimos analizando esta debacle, y lo bueno es que de a poco, día a día, semana a semana, va mostrando su rostro con mayor claridad, con mayor honestidad, y la gente tiene más oportunidades, por lo tanto, de darse cuenta que esto ha sido una gran estafa, que además, ni aunque tuviésemos la constitución mejor escrita del mundo, resolveríamos los malos hábitos que tenemos que cambiar a partir de una toma de conciencia, de un proceso de educación, y eso pasa por quitar de las manos de los educadores doctrinarios a los niños y darles una educación que realmente corresponda. Siempre hemos sabido que por la educación pasa parte importante de la solución de los problemas de nuestro país. Así es que ojalá que podamos seguir aportando. Te mando un abrazo y seguimos conversando. Suerte
y fuerza y ánimo en esta nueva semana que comienza en esa casa de Urates. Entonces, saludos y nos estamos viendo.